Continuar con este ciclo de charlas de ACOP, siendo esta la tercera y última charla de este ciclo, con el tema la tasación y su incidencia en el corretaje de propiedades. Quienes imparten esta charla son doña Alejandra Ramírez, quien es arquitecta, máster de la Universidad Politécnica de Cataluña, diplomado de la Universidad Católica de Chile y perito judicial. También la señora Valentina Gallardo, arquitecta, máster de la Junta de Andalucía y diplomado de la Universidad de Chile. También perito judicial. Ambas son profesoras de los cursos de corretaje de propiedad de ACOP, y aquí no lo señala, pero ambas muy simpáticas, sí, así que han tenido mucho éxito en los cursos que han impartido. Así que bueno, las dejo con ellas para que nos instruyan en este tema, y también les cuento, aprovecho de contarles de que se va a impartir un curso de tasación que parte el 29 de agosto, es un curso diurno, tiene una duración de un poquito más de un mes, y ahí en el fondo ya se entra en profundidad en el tema de lo que aquí nos van a dar solo un barniz en el fondo. Así que quienes tengan interés, las inscripciones están abiertas para poder acudir a ese curso. ¿Y quién lo imparte? Ella lo imparte. Ella lo imparte, claro. Ok. Las dejo con ella. Muchas gracias. Muy buenos días. En primer lugar, qué gusto de ver tantas caras conocidas. Hace muy poco que nos hemos visto con algunos y otros hace bastante tiempo. Así que en primer lugar, para los dos es un gusto volver a verlos. A los que no nos conocíamos, un placer. Vamos a hablar del tema de la valoración de inmuebles de las tasaciones, cuestión que muchos de ustedes han escuchado de nuestra parte en los cursos de corretaje, bueno, fundamentalmente en el curso de tasación. Vamos a estructurar esta presentación en dos partes. La primera, en términos muy generales, unas definiciones de lo que es una tasación, su importancia, cómo se estructura, etc. Y una segunda parte que tiene que ver, pusimos como ejemplo el caso habitacional. Sabemos que hay cantidad de usos que manejamos en el corretaje de propiedad y en las tasaciones, pero dado el tiempo que tenemos, que es aproximadamente como una hora, vamos a enfocarnos en el tema habitacional en este preciso momento. ¿Qué está pasando ahora con la vivienda? Casas, departamentos. Así que para empezar los dejo con Valentina, quien va a dar la primera parte. Gracias. Muy buenos días. Vamos a comenzar. Como el título lo dice, vamos a hablar sobre hoy, llegó la hija, la valoración de inmuebles y su impacto en el corretaje de propiedades. En eso se va a centrar, ¿sí?, la charla. Y nosotros sabemos, nuestra ciudad, que el mercado inmobiliario, a diferencia a diferentes profesiones, como hay diferentes profesiones, ¿cierto?, y muy importantes, como corredores de propiedades, tasadores, dentro de muchos otros profesionales que están a disposición y siempre en torno a lo que es el mercado inmobiliario. En la economía de muchos de nuestros habitantes son los bienes inmuebles la mayor riqueza y el mayor activo, por lo que su valor se torna fundamental, ¿sí? Esto es algo muy importante, sobre todo en nuestra cultura y nuestra sociedad, en el sistema en que nosotros nos movemos. Ahora la pregunta, ¿qué es una tasación? ¿Qué es? Todos sabemos qué es lo que es. Principalmente es un informe, ¿cierto?, que está suscrito por un profesional competente que contiene como objetivo establecer de forma precisa y justificada el valor de un bien. ¿De acuerdo a qué? A criterios, pautas previamente establecidas a través del desarrollo de una metodología adecuada al fin propuesto, ¿cierto?, en un momento determinado y con una finalidad concreta. Hay muchas directrices en las cuales existen
hacer un informe de tasación. Una de ellas es basándose en IBSC, que es Consejo Internacional de Valoración Estándar, que es una entidad que se ubica en Gran Bretaña, específicamente en Londres, ¿sí? Y que ellos, de alguna manera, es una entidad sin fines de lucro y que se encarga de dar directrices y nos enseñan a todo el resto del mundo de cuál es la mejor manera de tasar y distintos bienes, ¿sí? Bien. Ahora, las variables que componen una tasación. El valor propiamente tal, ¿cierto?, del bien, el producto a valorar, en este caso el bien inmueble, la unidad de medida de valor, unidad monetaria, dólar, euro, peso chileno, etcétera, el momento de la valoración que es justamente en un momento determinado, variable por tanto en el tiempo, la finalidad concreta de la tasación, cuál es el objetivo de la tasación. Y también variables que responden a las siguientes interrogantes. ¿Cuánto vale? ¿Qué es su valor? ¿Cierto? ¿Qué se valora? El bien. ¿Cómo se valora? Unidad monetaria. ¿Cuándo se valora? Momento determinado. ¿Para qué se valora? La finalidad, que era lo que decíamos nosotros. Y explicando un poco más allá qué es una tasación hipotecaria, ¿sí? Una tasación hipotecaria es una valoración de un inmueble para que el mismo sea objeto de una garantía en un préstamo hipotecario. ¿A través de qué? A través de esta valoración, el prestamista, normalmente una entidad financiera, ¿cierto?, sabe cuál es el valor del bien garantía del préstamo y el cual también es el riesgo que asume con la operación hipotecaria. La tasación hipotecaria no tiene otra finalidad más que servir de garantía para el préstamo hipotecario, ¿sí? Por eso, también, siendo totalmente independiente del importe por el cual se realiza la hipoteca, la hipoteca, transacción económica de compra-venta o el devengo de impuesto que el mismo suponga, los bancos prestan normalmente el 80% del valor de la tasación. Esto varía, ¿sí?, pero por lo general es el 80%. Ahora, ¿qué factores intervienen en el valor de la tasación? Varios. Dentro de los más importantes son la ubicación, el destino o uso, los servicios próximos, ¿cierto? Zonas verdes, lugares de ocio, servicios escolares, locomoción colectiva, salud, supermercados, etcétera. También las superficies, metros cuadrados de distribución, si tiene o no tiene garage, bodega, etcétera. O también las materialidades de la construcción y su calidad de ella. La situación del inmueble dentro de un edificio habitacional se valora si está en una orientación determinada, en este caso nororiente, ¿cierto? Se valora mucho mejor, y si está en los pisos más altos, no en el más alto, pero sí en los pisos que están más arriba. Y la antigüedad, por supuesto. Y una de las cosas importantes que yo sé que en el curso de corretaje lo hemos visto, y ustedes se van a acordar, el PRSC, ¿cierto? El Plan Regulador Comunal, Plan Regulador y la normativa vigente. Todos esos aspectos son fundamentales dentro de la valoración de un bien, ¿cierto?, para hacer una tasación. Y aquí tenemos que, no sé por qué no se ve algo que estaba. Bueno, esto que se ve aquí es el PRMS 100, que es el Plan Regulador Metropolitano, ¿sí? El Plan Regulador Metropolitano, desde el año 93, más o menos, no se cambiaba, se cambió el 2013. Noviembre del 2013 se cambió y se incorporaron todas estas comunas, todas estas zonas de las comunas, ¿cierto?, que tenemos aquí, sector 1, ¿sí? No alcanzo a ver cuáles son, pero sí, exactamente. Y son 2.154 hectáreas en esta zona azul, ¿cierto?, que está Quilicura, en la zona amarilla 2.897, en la zona roja 1.630 y en la zona verde 3.526 hectáreas. O sea, se amplió, ¿sí?, la zona urbana del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, porque nosotros sabemos, ¿cierto?, porque ya lo hemos estudiado en las clases, cuántas comunas tiene la región metropolitana, ¿verdad? Yo sé que ustedes saben, pero lo vamos a recordar que son 52 comunas dentro de 6 provincias, ¿sí? Y ahora aún más se aumentaron sectores. Bien. También
es muy difícil concretar la venta de cualquier bien inmueble. Yo sé que todos los que están aquí y corredores y han tenido experiencia, por supuesto que es difícil. Si su precio no se corresponde con las tendencias fundamentales de cualquier mercado, oferta y demanda, interés y valor, la referencia fundamental es siempre la que está dada por la interacción de oferta y demanda de su entorno directo, además de los correctivos propios y externos de la propiedad objeto de la tasación. Y por esto, nosotros también sabemos, mientras más justo y cercano sea el precio, el valor real de la propiedad, más probabilidades hay de vender, ¿cierto? Ponerla a sobreprecio, que suele pasar, ¿sí?, es uno de los errores más comunes. Puede que su vivienda tenga un valor incalculable para ustedes dentro del punto de vista emocional, pero al momento de vender con la intervención de una entidad bancaria, eso no cuenta. Va a ser un valor comercial real al día de hoy, ¿sí? No por lo que tuvo antes, ni por lo que fue o lo que va a ser a futuro. Es lo que hay hoy. También el mercado de las viviendas es bastante complejo, muy heterogéneo, y quienes deseen vender un inmueble, lo primero que deben hacer es tasarlo correctamente. Es usual que los propietarios crean que venderlo barato y que los compradores se queden con la sensación de que pagaron más de la cuenta. Eso es complicado, ¿sí? El aporte de un informe de tasación, por lo tanto, incide directamente en la velocidad de venta de una propiedad con un valor de venta justificado y respaldado en forma técnica tanto por el comprador como por el vendedor. Cada uno queda más tranquilo porque saben que un profesional ha emitido un informe y ese es el valor que está. Hay una franja de valor, la más, ¿cierto? La del medio es la que nosotros vamos a utilizar. También la tasación es una valoración objetiva que realiza un profesional sobre un determinado inmueble en función del valor asignado. El banco determina cuánto está dispuesto a prestarnos para la adquisición del crédito, ¿sí? Por norma general, cuando un particular quiere adquirir un inmueble, acude al banco a pedir financiamiento y es la entidad la encargada de enviar a un tasador para realizar la valoración. Eso lo sabemos todos. ¿Cuál es el error? La inmensa mayoría de los compradores de vivienda no piden una tasación previa antes de cerrar el contrato de compra-venta, porque evidentemente la entidad bancaria de alguna manera va a tasar un poco más baja la propiedad, ¿cierto? Y ahí es donde uno puede de alguna manera entrar a decir, sí, yo tengo un informe de un profesional y tiene un valor un poco superior al que el banco me está dando, ¿cierto? Y ahí se puede negociar. Contar con una tasación previa puede resultar muy útil, especialmente a la hora de negociar con el vendedor de la vivienda, justo lo que estábamos conversando. En el informe que elabora el tasador cualificado, además del valor del inmueble, recoge información urbanística, municipal y catastral, además de los planos de la propiedad, los medianeros o servidumbres, o si cuenta con un arrendatario o no, ¿sí? Todos esos aspectos son importantes. Aquí, por ejemplo, tenemos, yo sé que ustedes conocen esta realidad, y aquí a lo mejor no, pero la hemos visto a lo mejor por internet. Ámsterdam y Melipilla. Con una tasación previa se puede constatar algo tan básico como si la vivienda tiene realmente la superficie que asegura el vendedor, o que la terraza no sea de uso comunitario, que las construcciones se encuentren recepcionadas, o si se puede o no regularizar. Aspectos todos ellos que pueden influir significativamente en el precio final de la operación. ¿Cuántas veces hemos ido a un inmueble y nos dice el dueño, sí, aquí está todo regularizado, ¿cierto? Entonces, la diferencia de unos metros cuadrados al final puede suponer varios millones de pesos que, trasladados a un préstamo hipotecario y a los consiguientes intereses, se traducen a lo largo en un importante desembolso de dinero, ¿sí? Algunos aspectos en los que tasar: compra-ventas, precio de compra-venta, precio de venta, particiones de herencia, constitución de garantías hipotecarias, contrato de arriendo, valoración de activos contables. Se apagó lo de arriba. Sigo aquí. Ahí está. Espérate, se fue para adelante.
Lo siento. No, yo tengo que... Gracias. Y vamos entonces, contratos de arriendo, valoraciones de activos contables, seguros y expropiaciones, ¿sí? Para todas estas situaciones nosotros necesitamos un informe. Ojalá un informe de un profesional que sea competente y sea un buen informe, completo, donde vea todas estas áreas. Y diferencia de precio y valor. ¿Cuál es? Precio. El precio de una propiedad es el término usado para designar la cantidad pedida, ofrecida o pagada por un bien raíz. Puede no tener relación con el valor del mismo, es la cantidad pagada, es el dinero que se va a transar, ¿cierto? Ese es el precio. Y el valor de mercado es la cantidad estimada por la que un bien debería comercializarse en la fecha de valoración entre un potencial comprador y un potencial vendedor, en un plazo normal de tiempo, mediando una adecuada comercialización y donde las partes actúan con conocimiento, prudencia y sin interés particular sobre el bien. Un profesional, un tasador no puede tener ningún tipo de interés sobre el bien tasado, ¿sí? Y también, por supuesto, definición de IBSC, ¿cierto? Es un precio hipotético o esperado. La documentación para una tasación. Ideal: escritura, plano predial inscrito, rol, servicio de impuesto interno, certificado de expropiación, servidumbre, normativa, etc. ¿Sí? La parte técnica: plano regulador, dotación de servicios públicos, especificaciones técnicas de construcción, certificado de recepción final y permisos, y etc. Todo lo que sea necesario para un buen informe. Y por supuesto, planos de la propiedad a tasar. Si no existen planos, es obligación del tasador medir, hacer un levantamiento dentro de la propiedad que va a tasar. Y por último, son labores del tasador. El tasador tiene que visitar el inmueble, el tasador tiene que realizar un levantamiento, es decir, el plano del inmueble, tomando las medidas de cada recinto y hacer las correspondientes fotografías. El documento de tasación debe adjuntar referencias, testigos de transacciones u ofertas reales de la zona, metodología de comparación o valor de mercado, ¿sí? Identificar que la propiedad que se está valorando sea la correcta, corroborar la situación normativa del inmueble para comprobar que no exista ninguna ilegalidad municipal. Eso quiere decir del PRC, ampliaciones y o modificaciones que se refiere al plan regulador comunal. ¿Sí? Ahora los dejo con mi socia Alejandra. Bien. El IRPB es el Índice Real de Precios de Vivienda que emite la Cámara Chilena de la Construcción. Esto ustedes pueden acceder a esta información, está en la página de la Cámara de Construcción, de la Cámara Chilena, que tiene información bien interesante que vamos a ver enseguida. En primer lugar, lo que hace la Cámara es dividir Santiago, como lo ven en esta imagen. El número 1 sería Santiago Centro prácticamente, el número 2 es toda la zona norponiente, número 3 centro oriente, norte, toda esta zona oriente, y la zona sur es el número 4. ¿Okay? Entonces, voy a hablar bastante en los resultados de este último periodo de junio, que está aquí publicado. Los precios de la vivienda indica en general la Cámara que han subido en un 2,8%. ¿Okay? Ahora, hay que hacer aquí una diferenciación. Porque uno, si lee esto que está publicado, salió en la prensa, la vivienda subió un 2,8%. ¿Pero qué subió un 2%? Fíjense en el detalle. Las casas subieron un 8,5%, pero los departamentos bajaron en un 0,5%. Entonces, cuando escuchemos este tipo de noticias globales, hay que hacer aquí un análisis un poquito más fino en estas cosas, porque no es lo mismo casas que departamentos. Aquí tienen una publicación. Expertos calculan hasta un 5% que diga el precio de departamento del sector oriente. Esta es una noticia bien publicada. Leyeron la información de la Cámara Chilena en detalle. Aquí en este gráfico pueden ver las ventas. Sin embargo, las ventas, miren cuánto han bajado. 1 y 2 son los trimestres. No importa el número, importa la diferencia tremenda
los últimos 2 trimestres del año pasado, que también esto está relacionado, recordemos, con el tema de la reforma tributaria y el IVA, ¿verdad? El primer semestre bajó tremendamente y ya el segundo trimestre se está recuperando un poquito. Fíjense que aquí al segundo trimestre teníamos un stock de 54.000, aproximadamente 54.000 unidades de viviendas disponibles y se vendieron 6.600, muy poco. Se estima, esto cuando dice meses aquí, que para vender todo el stock al segundo trimestre tienen que pasar 24 meses sin que ingrese ninguna unidad más. Es bastante, ¿ah? Comparemos la oferta, cómo va aumentando esta oferta, pero sin embargo las ventas bajan. Entonces nos preguntamos, lógicamente, visto esto, ¿es un buen momento para invertir ahora? Si vemos que se vende poco, los precios suben, las casas sobre todo, los departamentos no. Las ventas de viviendas cayeron un 39,2% y su precio subió 2,8%, lo que estábamos viendo en los cuadros recién de la Cámara Chilena de la Construcción. ¿Es un momento igualmente para invertir? Sí. ¿En función a qué? Por lo menos desde el punto de vista de la inversión, por ejemplo, en un fondo mutuo bancario que nos está dando, aquí lo tienen, un 3%, ayer estaba un 2,6%, más bajo todavía. En este momento el destino habitacional, se espera que el destino habitacional rente anualmente entre un 5 y un 6%, 5 es lo más desfavorable. Ahora que las cosas andan un poco alicaídas, si nos renta un 4% frente a una rentabilidad bancaria, desde luego siempre es mucho más conveniente invertir en un bien inmueble que poner la plata en el banco, desde luego. Ahora, recordemos que no solamente tenemos los bienes de uso habitacional. Hoy por hoy, las bodegas y los estacionamientos, más bien los estacionamientos, son una muy buena alternativa, ¿eh? Los estacionamientos que tienen poco desgaste en el tiempo, por un lado, no requieren fuertes gastos de mantención. Cuando cambiamos de arrendatario, no tenemos que hacer mantención como en un departamento o en una casa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tiene una misma rentabilidad, pero frente a estos gastos no resueltos, digamos, resulta mucho más atractivo. Habrán visto, no sé, espero que lo hayan visto, un artículo muy interesante que decía que solamente el 1,7% de la población en la ciudad de Santiago puede decidir dónde vivir. Esto en relación a qué? Al valor de las propiedades, a los sueldos que tenemos y a las alternativas. Los colores que tienen aquí, los colores azules, estos tonos, son aquellas áreas donde hay mayor acceso a la decisión de ubicación habitacional, por un lado, de emplazamiento, y por otro, al tipo de vivienda al que yo quiero acceder. Fíjense, es poco, el 1,7%. Las 100 zonas más caras para vivir en Latinoamérica. Miren Vitacura donde se encuentra. Vitacura es la número 1 hablando de vivienda, de casa. Es la número 3 para el caso de los departamentos. Estamos hablando que son las casas, $3.430 al metro cuadrado. Estamos hablando un poco más de 3 millones de pesos al metro cuadrado. Por ahí un poquito menos andan los departamentos con $3.182 el metro cuadrado. Vitacura. Ahora, ayer o antes de ayer salió una noticia muy interesante que dice que las viviendas de super lujo de Vitacura son las más baratas de la región. Pero las de super lujo, estas son las viviendas más bien normales de Vitacura, los Barnechea, estos sectores, pero las de super lujo son las más baratas, las de Vitacura. Curioso. ¿Por qué es tan caro ese sector? ¿Por qué? Aquí tienen las zonas con mayores y menores niveles de servicios, por ejemplo. ¿Qué cosa? Áreas verdes, colegios, centros de salud, comercio. Nuevamente, la misma zona, otra vez. Bueno, hay cosas dramáticas. Aquí arriba, esto es el sector de Lampa, por allá. Esta es la imagen. ¿Ubican dónde es esto, no? Santa María Manquehue, ¿sí? Este es el sector de Santa María Manquehue.
Se ha visto desde arriba. Donde se salió el Mapocho, un poquito más arriba, por ahí se salió, ¿no es cierto? Ahora recientemente. Miren qué curioso lo de los colegios. Veamos en detalle lo que pasa, el efecto colegio. Es interesantísimo. Los precios de las casas usadas cercanas a mejores colegios según la PSU superan las 10.000 UF. ¿Cuáles son los mejores colegios donde los niños se sacan los mejores puntajes de la PSU? Número 1, Colegio Los Andes. Es el número 1. Número 2, Colegio Cordillera. El Grange. Tabancura. Y este que no lo veo, La Girueta. Ahora, esos son colegios. ¿Dónde están estos colegios? San Damián, San Carlos de Apoquindo, Príncipe de Gales, Tabancura, Martín Alonso Pinzón. Miren la zona de San Damián, la cantidad tremenda que vale. Los valores, esto es las casas. Arriba tenemos casas, abajo tenemos todo lo que son los arriendos. Casa, departamento, arriendo de casa y departamento. Estamos hablando de 3.785.102 pesos de arriendo. No es poco, ¿ah? No es poco. Entre 18.500 y 50.000 UF las propiedades en torno a estos colegios. ¿A cuál? Al Colegio Los Andes. ¿Por qué? Por la PSU. Importante los estudios. Parece que ser un profesional es lo más importante, inclusive al universitario. Pero eso no solamente pasa en torno a estos colegios. Hay otros sectores, estamos hablando, recordemos, del equipamiento. Hay otros sectores que también están siendo demandados producto de aumento de equipamiento. Por ejemplo, ¿cuáles sectores? Lynch Norte. Este es un triángulo que está ahí en el cruce entre Tobalaba, Avenida Osa y La Raín. Esto es parte de La Reina. Hay un triángulo ahí. San Carlos de Apoquindo, bueno, todo el sector de San Carlos de Apoquindo. El Parque Bustamante, fíjense ustedes, el Parque Bustamante Providencia, a lo largo de toda su extensión. Sector de Mardoñal, que es el sector que está junto al Alto Las Condes, ¿no es cierto?, al frente. Y el sector de Divina Providencia, donde está la iglesia, Providencia nuevamente. El aumento del equipamiento. Y cuando hablamos de equipamiento, ¿de qué estamos hablando? Que aumenta el valor de una destino habitacional, ya sea vivienda o sea departamento. Estamos hablando de bancos, cajeros automáticos, colegios, locales de comida rápida, farmacias, jardines infantiles, restaurantes, service centros, strip center. No veo qué dice. Tiendas de conveniencia. Gracias, tiendas de conveniencia. Tiendas en general, ¿eh? Mientras más equipamiento, más demanda. Mientras mayor demanda, lógicamente, sube los precios, ¿verdad? La Reina, entre el año 2013 y el año 2016, miren, ha aumentado un 157% el equipamiento. El sector de la Reina. Tremendo. Mayor equipamiento, alza los precios, estábamos hablando, pero ¿cuánto? Podría alcanzar hasta un 12%. Aquí yo soy bastante enemiga de mostrar este tipo de cosas. Los que me conocen sabrán por qué. Valores. En el sector del Lynch Norte, el valor de venta son 67,5 UF el metro cuadrado de casa. Yo soy enemiga de esto, ¿por qué? Porque uno dice, entonces mi casa vale esto. No, eso es caso a caso. Así que de todas las unidades disponibles se saca un promedio. Así es como se obtiene esta información, ustedes lo saben. Pero sabrán también perfectamente que esto no significa que mi propiedad cueste eso. Puede que cueste mucho más o mucho menos, no lo sé. Para eso es una transacción. Pero son datos estadísticos. Valor de venta. No, estos son valores de venta. 67,5, este cuadrito es valor de venta. 67,5 UF el metro cuadrado de casa. Claro. Equipamiento. Y este equipamiento también tenemos que conversar un poco sobre las inversiones que hay en la ciudad, inversiones públicas y privadas. Américo Vespucio Oriente, AVO, le llaman últimamente a Américo Vespucio Oriente, que se aprobó la continuidad de Américo Vespucio, ¿verdad? Ya se estima que empieza más o menos en el sector de la Rotonda de Grecia hasta... No, mucho más allá, hasta aquí, hasta la pirámide, exacto. Que todas las propiedades, desde el eje de Américo Vespucio Oriente hasta 500 metros,
van a aumentar también hasta en un 12% el valor de esa propiedad. Sabiendo esto anticipadamente, uno puede hacer una proyección, es decir, me compro una propiedad hoy, que espero, si tengo la liquidez suficiente, espero que pasen estas cosas, que sucedan, luego vendo rápidamente y hemos incrementado nuestro patrimonio en un 12%, que no está mal. Aquí tienen los tramos, y cómo va a ser el proyecto. Entre Príncipe de Gales y los presidentes. Ahí estaría la rotonda de Grecia un poquito antes. Aquí empieza. Quilicura. Escucharon que hubo una congestión vehicular hace no mucho tiempo atrás. Tuvo como 4 horas, ¿no es cierto? 4 horas. Pero bueno, eso es hoy. Lo que esto va a significar para Lampa, por ejemplo, es de todas maneras un aumento en la plusvalía de sus propiedades, de todas maneras. Hay que tener liquidez para estas cosas, hay que tener liquidez. Por supuesto. Aquí está, exceso a Quilicura, ahorrará hasta un 40% de tiempo, esperemos que así sea. Los socios de la Bumanque, nuevo mall frente a otro mall. No sé si esto será tan bueno, pero ahí está. Se validó el permiso de edificación del terreno del señor Polman frente al Alto Las Condes, así que va el proyecto. Por lo tanto, todas las propiedades que están en torno a ese terreno, ¿qué pasa con ellas? El sector de Tupungato, ubican esto frente al Alto Las Condes, aumentar la plusvalía de todas esas propiedades directamente. Apoquindo se consolida como uno de los barrios de proyección en el mercado de oficina. Delicado hablar de la oficina, lo vamos a dejar para otro encuentro que tengamos, que ahora estamos un poco complicados. Pero bueno, sí, es cierto, uno pasa por Apoquindo y la cantidad de edificios nuevos y en construcción que están haciendo es tremendo. Parque Arauco en Paine, bien por las propiedades de Paine. Bodegaje Pudahuel, nuevo proyecto de 28 millones de dólares. El metro, el famoso metro. Cuando pasa el metro, las propiedades que pasa con ella, nuevamente sube, ¿cierto? Pero esperemos que pare el metro. Recordemos que hay estaciones donde el metro no para y ahí quedan. Pero también pasa otro tipo de cosas en la ciudad. Por ejemplo, el nuevo vial de los Aldes, lo acabamos de mencionar. Las torres nuevas están aprobadas en el Cerro Alvarado. Ahora lo vamos a ver en detalle luego. Urbanización en el pie de monte del sector de San Carlos de Apoquindo. No sé si está tan bueno. Construcciones en la falla de San Ramón. Es responsabilidad de todos nosotros saber esto, ¿eh? Intervención en las quebradas de la autopista orbital. El tramo que hay cuando uno se va a Chicureo, por aquí arriba por Lo Barnechea, esa carretera es parte de la carretera orbital. La hicieron exactamente ahí, que es un anillo como Américo Vespucio, mucho más grande, que no está hecho. La famosa carretera de la Cota 1000, que no se ha hecho, pero bueno, ese tramo es parte de esa carretera que es la carretera orbital. Vivienda sobre el bosque de Panul, sobreexplotación de áreas en el río Maipo, corte en el Cerro Chena por la ruta 5, riesgo ecológico en el vertedero Santa Marta. Recientemente también tuvimos un problema con el vertedero Santa Marta. Los problemas de descuido y abandono en la Laguna Carel, suciedad, basura, etcétera. Vamos a ver algunos de estos puntos. Cerro Alvarado, para que los que no sepan cuál es, aquí está Kennedy, está aquí, esto es Lo Barnechea, ahí está Lo Barnechea, ¿lo ven? Aquí está la dehesa, hay un cerro ahí. Ese es el Cerro Alvarado. Sí. Miren lo que va, miren cómo va a quedar. Esta arquitectura, no, como diseño, yo no estoy diciendo que no se haga, lo que estamos aquí hablando es que la arquitectura no se condice con la topografía, pero en absoluto, en absoluto. ¿Conocen esto? Antes, los Aldes, como era un puente. Miren ahora el nudo que pasó, miren cómo quedó. Eso así está ahora. Esto, los últimos hechos que tuvimos de inundaciones. Cambia todos los días. La falla San Ramón. En nuestra oficina, en Vía Arquitectura, pensamos de la idea de que todos nosotros, los que estamos en este salón, somos responsables de informar a nuestros clientes que se está comprando una propiedad en la falla San Ramón. Que cada uno tome sus propias decisiones. Habitamos la falla San Ramón legalmente. Los permisos de edificación de todas las comunas y las restricciones finales lo permiten. Bueno, pero sepamos que esto puede ser,
Ojalá no lo sea nunca, pero puede pasar algo muy malo aquí. ¿Por dónde pasa la falla San Ramón? Aquí lo tienen. Puente Alto, La Florida, Peñalolén, Macul, La Reina, Las Condes, Vitacura. Si esta falla despierta, no sé qué va a pasar con esas construcciones. En La Reina, justamente donde está la falla de San Ramón, hay un reactor nuclear. Es así. Decíamos, los planes reguladores, la importancia de un plan regulador, decía mi socia Valentina, cuando un plan regulador no existe, ejemplo, Estación Central no tiene plan regulador, se rige por el plan regulador metropolitano, no por comunal, porque no tiene. Una de las promesas del alcalde actual fue hacer un plan regulador comunal, todavía no se resuelve. Cuando no hay plan regulador, ¿qué es lo que pasa? Densificaciones extremas que afectan el entorno. Los que conozcan el sector, hay sectores de Estación Central, incluso de Santiago Sur, sector entre Avenida Mata, Maule, Ñuble, todo esto, donde están estos nuevos edificios, no existen áreas verdes, por ejemplo. El espacio público no está contemplado. Bueno, ahora hay una nueva ley de espacio público, no sé si lo han escuchado, que afortunadamente que obliga al diseño de un nuevo edificio, de una nueva urbanización, a hacer aportes de espacio público, pero esto es reciente. Ahora, por el otro extremo, cuando hay un plan regulador que es muy restrictivo, tampoco es tan bueno. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que provoca eso? Congela sectores donde no hay nuevos habitantes, no hay nuevos recursos, ¿no es cierto?, por parte de estos nuevos habitantes. Entonces, eso tampoco es muy bueno, hay que buscar el equilibrio perfecto. Puede que Providencia sea uno de los equilibrios perfectos. Puede ser, ¿no?, un buen plan regulador. Y esto nosotros podemos acceder a toda esta información de proyectos, de equipamiento. Esto que ustedes han visto en este momento, ustedes tienen libre acceso a toda esta información para evaluar. Les recomiendo una página que se llama mientorno.cl. Ustedes podrán hacer 3 consultas mensuales. Me irían a pagar un plus a mí por hacerle publicidad a ellos, ¿eh? 3 consultas gratuitas mensuales, pero hay una inscripción si uno quiere consultar permanentemente, que no es nada caro, donde nos van a dar estadísticamente de una dirección cuántos servicios, cuántos bancos, cuánto salud, cuánto parque, por dónde pasa la locomoción. Es interesante de analizar. Es lo que se está llamando hace ya bastante tiempo la inteligencia territorial, se llama esto. Páginas como esta hay varias. Me pareció interesante esta, la pusimos aquí, pueden seguir buceando, pero aquí hay una, que son sistemas de información geográfico, que antes se usaban en otro tipo de cosas, ahora ha pasado al mundo de las propiedades y además de libre acceso. Todos podemos tener acceso a esto. Y a la hora de valorar, es muy interesante. ¿Alguna pregunta?